Bueno, vamos a intentarlo de esta manera, a ver si ahora logramos tener la comunicación. Ana, ¿estás por ahí? Sí, estoy. ¿Me Ahora escuchan? sí, ahora sí. Bueno, no te veo, pero Ok. nos escuchamos. Es lo más importante. Bueno, Bueno, gracias Ana por estar ahí, por la paciencia ahí con este problema técnico. No lo habíamos tenido, pero bueno, a veces puede suceder. Todo puede fallar y por eso tenemos otro plan siempre. Ana, bueno, estábamos hablando de estos temas. La verdad que nos da, nos da muchas ganas de explorar lo que podemos encontrar de común en Brasil. Ya hemos hablado en algún momento con otros pensadores brasileros sobre, bueno, ustedes fueron el anticipo de alguna manera de lo que a nosotros nos viene pasando, ¿no? Algo que parecía inesperado en Argentina, que estas ultraderechas ultraconservadoras con estos valores de retrotopías al pasado idealizado puedan tomar, bueno, el gobierno en este momento y de un año para otro, ¿no? Inesperadamente. Eso es una diferencia tal vez con el Brasil, pero bueno, contanos un poco de cuál es ese arraigo que logró en unas bases populares que antes parecía que la ultraderecha estaba circunscripta a sectores elitistas, a los sectores dominantes y que logró arraigarse. ¿Cuánto tuvo que ver esta alianza con los sectores evangélicos? mira, creo que su pregunta es muy importante porque cuando Milei ganó en Argentina, mira, para nosotros también fue una sorpresa, también fue de un año para otro lo que nos pareció. Así que yo creo que el primer error de tanto Brasil como Argentina fue menosprezar la fuerza que esos sectores tenían, ¿no? Bueno, ahora creo que no lo va a pasar de nuevo, espero, no este error, puede ser que hagamos otros, pero cuando Milei ganó en Argentina y me pareció que estábamos viviendo la misma cosa que vivimos 3, 4 años antes aquí en Brasil. Y eso me dio mucha lástima porque me hizo perceber que nosotros no habíamos hablado, no habíamos compartido nuestra experiencia, no habíamos alertado a ustedes o construido redes de resistencia o de hacer frente a este movimiento. Entonces, esto me dejó muy preocupada porque tendríamos que habernos organizado y nos hablado mucho mejor para evitar que esto se pase en otros lugares. Entonces, lo que me parece, ya entrando en su pregunta, es que estos sectores se organizaron en los últimos años muy relacionado también con sectores evangélicos, o sea, es una alianza que se beneficia a todos. Y como ya has dicho, las iglesias evangélicas son muy descentralizadas y además organizan una parte donde el Estado en general no adentra. Entonces ocupan un espacio donde hay posibilidades de ocupación, sea en lo concreto, sea en una red de apoyo, sea en el corazón, en la mente, lo que sea. Así que tenemos que estar siempre atentos para estos movimientos que creo que estuvimos, no solo Brasil y Argentina, pero todo el campo progresista mundial, creyendo que algunas cosas ya no podrían más pasar, como la religión sobre el Estado, o incluso células neonazis, la dictadura, o lo que sea. Entonces, creo que la primera cosa fue una gran subestimada de estos sectores. Mm. Bueno, ahí hay un primer dato que se me ocurre pensar de diferencia que en realidad podría ser menor en todo caso, pero no está mal para expresarlo, porque nuestro actual presidente se bautizó y se adhirió fuertemente al judaísmo, ¿no?
Y eso tal vez es una diferencia con Bolsonaro, y una diferencia que nosotros bromeamos un poco acá, pero ya esas bromas no tienen chiste, que si había una retrotopía en la idea de volver a un catolicismo tradicional, la idea de volver al judaísmo es todavía volver mucho más atrás, es decir, ir 2000 años antes de la justicia social, siquiera de Jesús, ¿no? Entonces hay como una especie de, bueno, desafío todavía mayor, ¿no? Del Dios judío y de una religión que ni siquiera tenía la justicia social como fundamento de discusión interna, ¿no? Pero bueno, sería un dato menor. Yo pensaba y pusimos el título del reino un poco remitiendo a esta serie argentina, que no sé si se vio por Brasil, pero que para nosotros fue muy impactante porque además fue antes de que aparezca todo esto y parecía un delirio, una ficción, una ciencia ficción, y apareció fuerte. Y después veíamos también el cuento de la criada, donde también parecía llevar al extremo posiciones que, bueno, la pregunta sería, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Dónde va si no tiene algo que lo contrarreste, otro tipo de valores construidos, que el pluralismo ofrezca y despliegue además estrategias de vinculación con esa... Claro que él se ha convertido al judaísmo, las cosas están muy conectadas porque muchas de esas iglesias o gente que frecuenta esas iglesias van tan lejos en el sionismo cristiano, así llamamos, que se convierten al judaísmo. Entonces eso está todo muy conectado. Mira, en las protestas o manifestaciones o lo que sea de la extrema derecha en Brasil, vemos muchas banderas de Israel y siempre nos pregunto qué está pasando. El tema es que estas iglesias de hecho creen que, y ahí llegamos en lo que piensan, ¿no? El sionismo cristiano, que la existencia del Estado de Israel es condición para la vuelta de Jesús. Y entonces por eso lo apoyan, y esto es una parte de la base del pensamiento de cómo se organiza estas iglesias evangélicas y cómo todo eso está conectado con una parte de lo que piensa la ultraderecha. ¿Me entendés? Sí, 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 se entiende, se entiende. ¿Y vos cómo ves? Porque ustedes tal vez en esa previsión, en tener ya la temporada 2 de la serie, hasta dónde avanza? Porque uno ve esas contradicciones. Por ejemplo, decíamos recién que las juventudes que siguen estos sectores por ahí no adhieren a la agenda ultraconservadora en términos de valores. Hay contradicciones internas que nosotros acá como que se esperaba que salten a la vista mucho más rápidamente. Ahora creo que hay una conciencia de que esto puede durar un poco más, de que esas contradicciones se las va manejando adentro, pero insisto, hacia dónde va, hasta dónde puede llegar, y en todo caso, si esas contradicciones van haciendo estallar esos proyectos o te parece están consolidadas. Bueno, en Brasil evidentemente el bolsonarismo se consolidó, ¿no? Mira, no sabemos cuánto lo consolidó, ¿no? Yo estaba escuchando lo que decía antes y yo creo que es muy importante para nosotros que tenemos que hacer estrategias y planes de cómo superarlo, entender que es muy distinto de quién son los bolsonaristas radicales, así como llamamos, y quién son la gente que simplemente lo votó porque creía que sería una opción mejor a lo que todo se había construido contra el Partido de los Trabajadores y la corrupción y todo este... que es un discurso muy ligado a una lucha contra el progresismo, a los derechos sociales, trabajistas y todo más. Entonces, yo creo que es muy importante entender que sí hay contradicciones y que tenemos que
¿cómo voy a decir? Aprovechar de esas contradicciones. Entonces, te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué Lula ganó después? Sabemos que sí, fue muy parte del nordeste de Brasil, que siguió votando en el Partido de los Trabajadores, y yo tengo la sospecha que lo hizo porque las redes de organización de la izquierda, del campo de la izquierda, siguió por ahí, al mismo tiempo que se desconstruyó en otras partes del país, como en el sur, por ejemplo, que ahí más cercano de ustedes, en Porto Alegre, fue siempre un gran ejemplo de una ciudad muy progresista, y está en las manos de la derecha ya hace un tiempo, pero en algunos lugares esto se mantuvo, ¿no? Pero además, para que pudiéramos ganar de Bolsonaro, mucha gente que le votó en 2018 no lo votó en 2022. Entonces logramos, mientras estábamos en el gobierno Bolsonaro, aprovechar de esas contradicciones, y ahora tenemos el deber de caminar más allá para poder consolidar eso de una vez, ¿no? Y me parece muy importante pensar en eso, y me parece muy importante que sigamos pensando. Entonces, muy recientemente, una diputada, no sé si la conocen, Erika Hilton, de São Paulo, es una mujer trans muy maravillosa que está en el Congreso. Lo puse una pauta que es el fin de la escala de trabajo 6x1, o sea, para que los trabajadores no tengan que trabajar 6 días de la semana. No sé cómo en Argentina, pero en Brasil sigue habiendo esta posibilidad. Y a mí me parece que fue muy acertado, porque estamos hablando de trabajo, estamos hablando, volviendo a pautas muy raíces de lo que es la izquierda, y hablando con todos los trabajadores, hablando con la familia de los trabajadores que no los vean porque están allí trabajando 6 días por semana. Entonces, tenemos que avanzar, y no solo, ¿cómo decir?, reaccionar a las pautas de la extrema derecha. Eso es muy importante. O sea, ahí aparece, frente a la dicotomía, tal vez, para muchos, de, bueno, si habrá que entonces tomar la agenda más emocional, la agenda de valores, y meterse allí, o resolver problemas materiales, y en realidad dependió de eso. Es decir, ¿qué es lo que le faltó al progresismo, al pluralismo democrático? Si resolver problemas materiales de la vivienda, de la salud, de la educación, del trabajo, o ofrecer estos algunos valores que permitan habitar este mundo tan dinámico, tan acelerado, tan fluido. ¿Cómo ves eso? ¿Qué opciones? Me imagino, por lo que decís, que precisamente se trata de que, y como lo estamos un poco evaluando acá, que el progresismo no logró resolver condiciones materiales, y eso hizo que evidentemente se lo vea como culpable de los problemas que venía a resolver, ¿no? Mira, yo no quiero poner una oposición entre las pautas de los costumbres, como decimos en Brasil, o sea, del derecho de la mujer, de las personas negras, indígenas, de la pauta LGBT, versus el trabajo, ¿no? Pero no podemos, encima de todo, no podemos nos quedar siempre hablando de lo que ellos hablan. Nosotros precisamos poner nuestras pautas y dejar que ellos salgan atrás de lo que nosotros estamos diciendo. No sé si consiguen entender Sí, lo claro. que estoy diciendo, si está confuso, pero yo creo que tenemos que sí hablar de las condiciones materiales siempre, y esto es sin duda una diferencia que tenemos con la derecha, porque además de lo que dicen, de lo ideal, ellos no lo resuelven, ¿no? Ha dicho que la derecha siempre se quedó en la élite, y lo siguen siendo. No es porque tienen el voto popular que nos siguen
gobernando para los ricos. Claro. Eso es muy obvio en lo que hizo Bolsonaro. Y yo sé que Argentina tiene una situación económica distinta de lo que Brasil logró en las últimas décadas, pero para nosotros es muy distinto materialmente lo que Bolsonaro nos ofreció y lo que los gobiernos del Partido de los Trabajadores nos ofrecen. Pero más allá de eso, tenemos que no solo hacer, y esto es una crítica que escuchamos de gente que investiga lo que fue los 2 años de los partidos de los trabajadores, que no es suficiente que tenemos las condiciones materiales, pero las personas tienen que entender de dónde vienen. Tienen que comprender que es una política económica que lo hace eso, que si va a votar en esto o en el otro, lo va a hacer una gran diferencia. No sé si te contesté. Sí, sí, se entiende perfectamente y es un poco los desafíos que estamos viviendo, tal vez incipientemente, son debates que recién empezamos a poder darnos de manera un poco más abierta, después del estado de shock, porque lo que pasó en Argentina también, primero la doctrina del shock aplicada a partir de la hiperinflación, ¿no? Eso para nosotros Sí. es muy simbólico, nos genera un desamparo, una desorientación muy grande y se logró meter este proyecto y colar, ¿no? Pero después, bueno, el estado de shock de los movimientos populares, de todo el sector que tal vez todavía no logra comprender este fenómeno, por eso hacemos este programa, por eso ponemos en línea voces que nos ayuden a comprender y que no quede todo en el marco de una especie de locura que la gente desquició. Sin embargo, hay explicaciones, hay un arraigo evidentemente en las sensaciones, en la vida subjetiva que estamos viviendo y también en las condiciones materiales que evidentemente no se resolvieron. Ana, me quedan 1000 cosas que me encantaría hablar de la actualidad de Brasil, de la salida que encontraron, de la necesidad de renovación también, que estos días puso en debate Pepe Mujica, entre otros, pero bueno, se nos acabó. Por ahí otro día te convocamos para volver a charlar un poquito de estas otras cosas y ampliar estos temas. Te agradecemos muchísimo, ya se viene el informativo acá, te mando un abrazo enorme. Un abrazo, cuando quieran. Dale, gracias. Ahí estaba en línea Ana María Gómez Rayet Parver, que es doctora en antropología, licenciada en ciencias sociales y coordinadora general de promoción de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y apátridas del Brasil. Conversaba con nosotros en Tenemos Otro Plan, nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo episodio. Recuerden que si querés visitar, si querés escuchar más de los contenidos que hacemos acá, están en nuestro canal de YouTube Una Radio Muchas Voces. Allí en la pestaña videos están las columnas y las entrevistas. Que pasen un hermoso día. Chao.